Bueno, hermanos, hoy vamos a estar viendo un tema muy hermoso que es cómo la iglesia del Señor se desarrolla naturalmente, cómo la iglesia del Señor crece naturalmente, cuál es el objetivo, cuál es el propósito del Señor para la iglesia. Y esto lo podríamos encuadrar en parte de lo que necesitamos saber para crecer como iglesia, para crecer como miembros, como piedras vivas, ¿no? Dice la palabra del Señor que la iglesia no es un lugar físico, ¿no? Estas cuatro paredes no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, aquellos que fueron comprados, llamados por la sangre, por el Señor Jesucristo, fueron rescatados en la cruz, por la cruz de Cristo, y nosotros somos la iglesia del Señor. Por eso dice que somos piedras vivas. Por eso una iglesia tiene que tener podríamos decir, un esqueleto, ¿no? Como parte de su sana doctrina, tiene que saber qué enseña, qué cree, cuáles son ciertos temas específicos para el caminar del creyente. Y esto entra en ese punto, lo que la iglesia necesita saber como parte de su sana doctrina, como el esqueleto de lo que cada uno de nosotros debemos saber de lo que es la iglesia. Y hermanos, yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué autores por ahí leen ustedes? A ver, van a tener que pensar un poquito, ¿eh? ¿Qué autores leen que les gusta leer? Que estén vivos hoy. Autores cristianos que estén vivos, que ustedes casi siempre acuden a esa literatura, leen sus escritos, escuchamos sus predicaciones. Tiren algunos nombres, a ver. John MacArthur, ¿sí? Conocemos John MacArthur, tiene muchísimos libros, 52 libros traducidos al castellano. ¿Qué más? John MacArthur. ¿Qué más? ¿Qué otro autor? John Piper, otro buen autor, muchos libros traducidos al español, un hombre que lleva mucho a la reflexión, a la adoración al Señor. También leemos. ¿Qué otros? ¿Qué otro autor? Núñez, Miguel Núñez, más un autor que no tiene tantos libros, pero escuchamos sus predicaciones, tiene muchas predicaciones, es de edificación. ¿Qué más? Que nosotros hemos sacado la serie de la santificación, Sugel Michelin. También escuchamos sus prédicas. ¿Quién más? ¿Qué otro? Nancy Lidemos. Nancy Lidemos, también una mujer del Señor, tremenda, ¿no? Es impresionante esa mujer. ¿Qué más? ¿Qué otro? Gómez Dixon, otro de los ancianos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, también con el pastor Sugel Michelin. Sproul, está vivo, Sproul, literatura, todos los seminarios casi tienen libros de Sproul. Ahora, piensen en esto. Supongamos que el domingo que viene yo les diga, bueno hermanos, preparémonos porque va a venir alguno de estos predicadores. Creo que me confirmaron que va a venir Nancy Lidemos, Sproul, MacArthur y Piper, si se desocupaba, iba a venir. Sin descontar que se iban a estar el domingo, pero se iban a quedar hasta el miércoles en la reunión de oración. Y el miércoles, aparte de esos, me confirmó Sugel Michelin que también iba a estar. ¿Qué pensaríamos nosotros? Diríamos, no, me quedo en mi casa, la semana. Hermanos, yo conociéndome a mí, no sé ustedes, pero yo me prepararía toda la semana, cancelaría todo, haría a un lado compromisos tal vez importantes para estar el próximo domingo en este lugar. Porque van a estar estos hombres, que son hombres de Dios, ¿no?
Ahora, hermanos, pensemos una cosa. El próximo domingo va a estar presente Jesús. Ninguno de estos hombres mortales, pecadores, Cristo va a estar presente, como hace siempre, como prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Ahora, ¿por qué no nos alistamos de la misma forma para venir a la casa del Señor? ¿Por qué si tenemos cierta admiración por estos hombres y tal vez cancelaríamos todo? ¿Por qué no cancelamos todos? Si va a estar la persona más importante todos los domingos, que se llama Jesús. Y a veces nos pasa, hermanos, que somos como Tomás. Si no vemos, si no tocamos, no creemos. No damos importancia a quién está todos los domingos en este lugar. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es John MacArthur, Zucker Mitchell, Sproul? Los reconocemos por su enseñanza, porque hablan de la persona más importante, pero son también simples mortales, hombres que mortifican su pecado igual que nosotros. Ahora Cristo, el Hijo de Dios, Él es el que está presente. Por eso, recordemos siempre, hermanos, cada vez que nos toque ir a la casa del Señor, el día domingo, preparémonos de la misma forma que si vendrían esta gente. Y aún más todavía, pensando quién es al que vamos a ver y adorar y a leer en su palabra y hablar. Porque si ponemos todo el mismo empeño y toda la misma admiración en venir un domingo, un día de semana, para ver a estos hombres del Señor, y no ponemos el mismo empeño en mirar a Cristo, que es lo más importante, tal vez estemos idolatrando a las personas y no a Dios. Por eso, hermanos, miremos siempre a Cristo. Miremos a Cristo. Hermanos, el próximo domingo va a estar Jesús. El miércoles en la reunión de oración, también Jesús dijo que iba a estar. Así que, hermanos, tengan esto en sus mentes, en sus conciencias, que Dios les hable para pensar en esto siempre. Y dice ahí 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver qué es la iglesia, qué es la iglesia del Señor, qué es lo que nosotros creemos como iglesia, y vamos a ver un poquito un repaso histórico de cómo comenzó la iglesia, rápidamente, pero vamos a empezar con cosas claras, que como yo le decía, necesitamos una enseñanza de sana doctrina, necesitamos doctrinas sólidas sobre las que edificar nuestras vidas. Y 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Está hablando de la doctrina de Cristo. El versículo 10, ¿qué dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La doctrina de Cristo en una iglesia es fundamental para oponerse a estas cosas que habla, a esta cosa que habla la palabra, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Qué dice ahí 1 Timoteo 4:13? ¿Alguien que lo quiera leer también? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Y el versículo 16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello.
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hermanos, queda bien en claro que la iglesia de Cristo tiene que tener una sana doctrina. Tenemos que seguir la doctrina de Cristo, la doctrina de lo que dice la palabra del Señor, de la salvación que es por medio de la gracia, de la santificación, de todo lo que estuvimos viendo acerca de la santificación, de cómo el Señor va a venir a buscar a la iglesia y cómo el Señor nos va a glorificar lo que anhelamos y esperamos, la resurrección final de Cristo en nosotros. Por eso la doctrina de Cristo es importante. Por eso es importante hablar de estas cosas. Y es importante saber cómo la iglesia comienza naciendo. ¿Saben cuándo la iglesia comienza? Vamos a ir en Hechos capítulo 8. Vamos a ver un poco. Y vamos a ver acá solamente algunos actores que hay acá, ¿no? Importantes. Hechos capítulo 8 del 1 al 25, vamos a leerlo. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que es Pablo, el apóstol Pablo, que iba a ser el apóstol Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, o sea, a Samaria, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hermanos, vemos acá una parte de lo que nos dice la palabra del Señor con distintas personas, ¿sí? Vemos a Saulo, vemos a Felipe, Saulo que es Pablo, vemos a Felipe, vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a un tal Simón el mago, vemos a una iglesia que se le iba testificando el evangelio.
Hermanos, recordemos que Hechos de los Apóstoles, el inicio de lo que es la iglesia, primeramente comienza a cumplirse lo que el Señor les dijo a los discípulos. Jesús les dijo a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, primeramente, ¿no? Y ellos eran testigos en Jerusalén. Pero el Señor dijo que iban a ir a otros lugares, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Hoy nosotros somos lo último de la tierra, ¿no? No por ser despectivamente, sino porque el Evangelio llegó hoy hasta nosotros. Hoy nosotros tenemos la palabra del Señor porque misioneros han predicado en esta nación, han dejado la Escritura y hoy tenemos la palabra del Señor, pero porque se cumple lo que dijo Jesucristo. Entonces tenemos que primeramente recordar, ahí en Mateo capítulo 10, versículo 6. Mateo capítulo 10, versículo 6. Alguien que lo quiera leer. Si no vi a una de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es algo que Jesús mismo dijo que ellos iban a ir, primeramente, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Evangelio iba a ser predicado a los judíos. Aunque recordemos que en el suceso de la historia del Señor, el Señor se encuentra con una mujer samaritana. Y entonces ahí también Él le habla, y esa mujer samaritana pasa a ser un testigo de Cristo. Pero a los discípulos le había dicho, tienen que ir, van a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos encuadrar esto con la santificación? Recuerden que Dios hace una obra santificadora en la vida del creyente. En el proceso de santificación, es por medio de su Espíritu que el Señor nos ayuda en nuestra santificación. Ahora, la iglesia de Cristo crece por medio del Espíritu de Dios. Él santifica a su iglesia por medio de su Espíritu. Y recordemos que la iglesia somos nosotros, piedras vivas. Por eso nosotros somos santificados. Y aún la iglesia avanza y crece en medio de una feroz persecución satánica, de medio de un feroz ataque satánico. Hoy Satanás está atacando la iglesia. ¿Con qué la está atacando? Destruyendo su estructura, su esqueleto, lo que veíamos recién, la sana doctrina. Atacando la iglesia con falsos conceptos, con falsas enseñanzas. Y la iglesia comienza a debilitarse, el cuerpo de Cristo comienza a introducir doctrinas que no son de Dios y comienzan a alejarse de la palabra. Por eso, hermanos, es tan importante que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Él siempre va a estar atacando la iglesia, siempre. Dice el himno creo que es el de Spurgeon, ¿no? El que habla de Castillo Fuerte. Hay una estrofa que dice con furia y con afán, acósanos Satán. Pero es el Señor que mantiene a la iglesia y es el Señor que nos mantiene a nosotros firmes como iglesia. Por eso no tenemos que tener temor. Pero, hermanos, situándonos un poco en esta parte, aún después de Pentecostés, la iglesia tuvo su centro de predicación en Jerusalén. Recordemos que en Hechos, capítulo 1, vamos ahí, a ver ahí, Jesucristo les dijo, Hechos 1, a partir del versículo 6, dice que le hacen una pregunta, restaurarás el lugar, Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí les pone un lugar, Jerusalén. En toda Judea, que era una región muy amplia, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, una de las cosas
que Cristo les dice a los discípulos, ustedes tienen que quedarse en Jerusalén. Es el primer lugar. Y ahí es donde el Señor envía esta manifestación del Espíritu Santo, porque eso es lo que Él había prometido. Y es lo que venía a la iglesia. Y el Espíritu Santo es lo que da poder al creyente para testificar, para crecer en una vida de santidad, para crecer cada día más y ser semejantes a Cristo. Por eso, hermanos, necesitamos saber que nosotros no estamos solos en esta tarea, sino que el Espíritu Santo del Señor está con cada uno de nosotros, que Cristo está con nosotros. Él lo prometió y Él lo va a hacer. En Isaías 49:6, vamos a ver qué dice, mientras yo busco otro texto rápidamente. Isaías 49:6. ¿Alguien que lo quiera leer? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Fíjense que Cristo había venido, o sea, no pensó que solamente su iglesia iba a quedar como una agrupación de judíos solamente. O sea, Cristo no dijo, bueno, va a ser un grupo, va a ser el pueblo judío solamente, sino que yo vengo a este pueblo, vengo a levantar las tribus de Jacob y a restaurar los asolamientos de Israel. Pero Él iba a ir, él iba a llegar hasta lo último de la tierra, también a los gentiles. En Lucas 2:32 dice la palabra del Señor, acá está, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, el Señor vino para levantar, no solamente el pueblo judío, sino que Dios también iba a llegar a los que no eran judíos, a los gentiles. Entonces, vemos acá que en Hechos capítulo 8 comienza a predicarse el Evangelio ya a los judíos, pero también hay un hombre ahí que dice que le va a predicar a los samaritanos, que es, ahí en Lucas 8, tiene un nombre que es como se llama un pan. Felipe, está Felipe ahí. Entonces, ahí Felipe es el que lleva la palabra del Señor a aquellos fuera del pueblo judío. O sea, comienza a cumplirse la palabra del Señor. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1? Dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Siempre se cumple la palabra del Señor. Hermanos, pero la iglesia comienza a crecer en medio de una feroz persecución. Ahí, si volvemos a Hechos capítulo 8, vemos quién es el que estaba encargado de la persecución. Saulo, el apóstol Pablo. Y nos sorprende esto a veces ver y saber un poco el contexto de cómo él se movía persiguiendo la iglesia de Cristo. Pero ahora, hermanos, nos deja esto una enseñanza. Dios escoge a las personas que Él quiere. Si nosotros pensamos, o en la iglesia de Jerusalén, alguien hubiese dicho, vamos, miren, Saulo, ¿vieron Saulo el que persigue, el que mata a la gente? El que arrastra a la gente afuera de sus casas, los lleva a la muerte, aún los lleva a estar negando el nombre de Cristo. Bueno, ese va a ser el que el Señor va a utilizar para su gloria. Ninguno tal vez lo hubiese creído. Inclusive hay algunas dudas en medio de la conversión de Saulo, cuando el mismo Ananías, Dios le dice que vaya a orar por ese hombre. Y Ananías dice, Señor, he oído de este hombre, cuántos males ha causado a tu pueblo. Hermanos, Dios escoge
a las personas que tal vez nosotros no escogeríamos, por nuestros propios principios. Pero Él sabe lo que va a hacer con esa persona. Por eso la iglesia comienza a crecer, dice la palabra de Dios, y Saulo consentía en la muerte ¿de quién? De Esteban, ¿no? Ahí en el capítulo 7, Esteban es uno de los que juntamente con Felipe habían sido escogidos para servir las mesas, ¿sí? Y acá tenemos otra enseñanza de a quién Dios escoge. El Señor escoge, dice, bueno, necesitamos gente que sirva las mesas. Ahora, Felipe se estaba preparando porque él sabía que la palabra de Dios iba a ser predicada en todo lugar. Felipe se estaba preparando en la doctrina de los apóstoles. Felipe se estaba preparando en lo que el Señor iba a hacer. Pero Dios le dice a Felipe y a Esteban y a otros 5 más, les dice, ustedes van a servir las mesas. Ustedes van a estar sirviendo a los ancianos, a las ancianas. Ustedes van a estar yendo a comprar al almacén. Ustedes van a estar limpiando los platos. Y ahí estaba Felipe y ahí estaba también Esteban. Pero cuando Esteban tuvo que hablar, que el Señor lo lleva para que hable delante del pueblo, ese fue el primer discurso de Esteban y fue su último. Porque muere como un mártir cristiano. Dice que el versículo 59 de Hechos 7, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, fíjense que ahí en el versículo 8 es Saulo que consiente en la muerte de Esteban, de ese primer mártir cristiano. Fíjense que dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fueron perseguidos todos, pero dice que los apóstoles no. Porque dice acá el versículo 1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Miren cómo Dios obra. Dios dice quiénes van a ser esparcidos y quiénes no. Fíjense que Dios es Dios mismo que hace cumplir su palabra. Dice, bueno, Jerusalén ya hay ahí testimonio, ya la palabra está siendo predicada. Ahora sigamos con el plan que yo tracé, Judea y Samaria. ¿Cómo lo hace? En medio de una feroz persecución. En medio de una feroz persecución. Por eso dice que los discípulos crecían en medio de esta feroz persecución que comienza en el capítulo 6 de Hechos. Ahí en adelante 6, 7 y 8 vemos un poco cómo la iglesia era perseguida. Y una cosa de que Dios había permitido que sea Saulo, que sea Pablo, que persiguiera a los cristianos. Y ¿saben qué? El apóstol Pablo, o Saulo, odiaba a los cristianos. Odiaba. Los perseguía y aún él odiaba a Cristo. No podía hacer nada porque, Cristo ya había muerto y ya había resucitado. Pero él odiaba tanto a los que seguían lo mismo que predicaba Cristo. Y él era un conocedor de las Escrituras. Fíjense que en el versículo 4, alguien que lo quiera leer, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No, esa misma oposición no era motivo para no anunciar el Evangelio. Predicaban el Evangelio del Señor. ¿En dónde? En Judea y en Samaria, ¿no? Mientras eran esparcidos, anunciaban el Evangelio de Cristo, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Hermanos,
Nuestros hermanos, la primera iglesia hacía eso. Hoy, nosotros no tenemos una persecución feroz acá, pero tal vez a veces tenemos problemas. Y lo que a veces no hacemos es anunciar el Evangelio en medio de los problemas. Por eso, mucha de la falsa doctrina que se levanta hoy, que se ha formado en las congregaciones, en otras iglesias, es Dios es un Dios que te va a dar prosperidad, y Dios es un Dios que te va a dar riquezas, y Dios quiere que te gloríes en las riquezas. Pero no es como la iglesia comenzó a crecer. La iglesia avanza y comienza a crecer en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Fíjense que esto va en contra de la enseñanza, ¿no? de lo que dice la palabra del Señor. Esto no quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos prosperados, que nosotros tengamos trabajo, que nosotros tengamos todo lo necesario para estar viviendo, pero no, ese no es el Evangelio de Cristo. Sino que como Cristo hace crecer a la iglesia es por medio de su gracia y de su misericordia y como Él quiere. Por eso lo leemos acá. El Señor quiso dejar a los apóstoles en Jerusalén, ahí, medios tranquilos, medios, no del todo, pero quiso hacer que otros sean esparcidos por otros lados, para que el Evangelio de Cristo sea predicado. Y ahí en el capítulo 8, versículo 3, para que tengamos una dimensión de lo que hacía Pablo. ¿Qué dice ahí Hechos 8:3? Y Saulo asombraba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la casa. Hermanos, Saulo, dice la Biblia de las Américas en ese versículo, Saulo hacía estragos. La versión de las Américas lo traduce y dice, Saulo hacía estragos en la iglesia del Señor. ¿Saben qué es hacer estragos en la iglesia del Señor? Es comparado cuando un animal feroz entra a un lugar, entra a una viña, entra a un lugar de frutos y comienza a hacer un desparramo total que no deja nada sano. Y Dios dice en su palabra que él, Saulo, hacía lo mismo en la iglesia del Señor. Fíjense lo que el mismo Saulo describe de lo que él hacía. Vamos a ver Hechos 26. Hechos capítulo 26, del 10 al 11. Y díganme si ustedes elegirían a un hombre para que predique el Evangelio, sea testimonio a los judíos, a los gentiles. Si este Saulo nos hubiesen dicho, no, él va a llevar el Evangelio, vamos a ver si un hombre con estas características hubiese encuadrado en el ministerio. ¿Qué dice Hechos 26 del 10 al 11? ¿Alguien que lo quiera leer? Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, ese era Saulo, en toda su potencialidad dañina, perversa. Él mismo da testimonio y decía, yo era el que perseguía. ¿Saben, hermanos, lo que es sacar a un cristiano, arrastrarlo de sus casas y obligarlos a blasfemar el nombre de Cristo? Las torturas, los padecimientos, el acoso que nuestros hermanos sufrieron por medio de Saulo. Pero Dios le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Yo no lo hubiese elegido. Dios sí. Y hermanos, gloria al Señor, que el apóstol Pablo fue una persona que Dios transformó y que Dios cambió, porque él mismo sufrió los padecimientos. Cuando él comienza a testificar, él sabía lo que le esperaba, porque
él iba a recibir lo mismo que él daba. Porque él sabía todos los acoses que iba a tener. Porque también el Señor le dijo, para que lleve mi nombre a los gentiles, y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si Pablo hubiese pensado, si su conversión, podríamos decir así, era por una opción, decir que o sigo a Cristo o no lo sigo, no lo hubiese seguido, porque él sabía lo que le hacían a los cristianos. Pero como fue un encuentro con el Señor, como fue el poder de Dios que lo impactó a Saulo tan poderosamente, él decidió y prefirió seguir a Cristo, porque se dio cuenta que él era Dios el que lo estaba llamando. Y Dios tuvo que hacer una obra en la vida de este hombre. Ahora, hermanos, en medio de esta persecución, Hechos capítulo 8, todavía Saulo es Saulo. No es Pablo, no es el apóstol bueno que llora por sus hermanos, no, es el que asola la iglesia. Y dice la palabra del Señor que él seguía asolando a la iglesia. Pero ahora vamos a ver el versículo 5. ¿Qué dice? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Entonces Felipe, y ahora vamos a pasar a Felipe. Vimos Saulo cómo era, cómo perseguía a la iglesia, cómo la iglesia comenzaba a crecer en medio de esta persecución. Pero ahora nos centramos en Felipe. Dice que Felipe en Hechos capítulo 6, creo que es, lo eligen para servir las mesas. Ahora él se prepara, esa es la escuela que Dios le tenía. Ese era el instituto bíblico de Felipe, fue lavar los platos, hacer las compras, servir las mesas. Pero él sabía que tenía un llamado. Y hermanos, a veces Dios obra de esa forma. Dios lo que hace es que nosotros estemos en Él orando y nosotros estemos sirviéndole al Señor con todas nuestras fuerzas, pero nosotros sabemos que estamos preparados para estar predicando el Evangelio en todo lugar. No sabemos cuándo Dios me va a llevar a algún lugar a predicar el Evangelio. Y ahí estaba Felipe. Dice que comienza dice que Felipe desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Fíjense, hermanos, que en Juan capítulo 4, versículo 9, nos da una versión de lo que pasaba con los judíos y los samaritanos. Dice, Juan 4, 9, la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se podían ni ver. Ahora imagínense cómo Felipe tuvo que vencer los prejuicios que tuvo que vencer, sabiendo que iba a ir a predicar a una región que no iba a ser tal vez bienvenido, porque sabía de este concepto. Por eso, hermanos, solamente nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, donde el Señor nos envíe, aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de todas las burlas que tal vez vamos a tener. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra del Señor y a la doctrina, recordemos, a la doctrina del Señor Jesucristo. Y ahí estaba Felipe. Dice que Felipe tenía presente de lo que el Señor había dicho en Hechos, capítulo 1, de cómo iba a ser testigo en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, nosotros podemos ver ahí que lo que hacía Felipe, dice que, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad.
Hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada, primeramente tenemos que saber que Dios no nos envió a echar fuera demonios, que Dios no nos envió a sanar enfermos. Aunque creemos que Dios tiene poder para hacerlo, lo que Dios primeramente nos dijo, les dijo a los discípulos, es que testifiquen su palabra. Que testifiquen, les dijo que sean testigos del Señor. Por eso ellos tenían que hablar acerca de Cristo, por eso tenían que predicar a Cristo. En Hechos, vamos a ver un poquitito más atrás, Hechos, bueno, vamos a ir al capítulo 6. El versículo 7 dice, y crecía ¿qué? La palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y vamos a ver que a lo largo de los hechos, lo que siempre va creciendo es la palabra del Señor en medio del pueblo. Pero el Señor, en su gracia y en su soberanía y en su bondad y en su majestad, Él permitía que muchos escuchen la palabra del Señor y que también muchos sean sanados. Haya muchas manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Y eso hoy Dios lo puede hacer todavía. Dios puede hacer tantas grandes cosas, pero lo que nosotros tenemos que hacer y enfocarnos es a predicar la palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Qué ha pasado hoy con muchas iglesias que no predican lo que dice Cristo en su palabra? Hacen lo contrario. Dice que muchos van a creer por las señales y los milagros, y no por predicar la palabra. Lo dejan como en tercer lugar, tercera opción. ¿Y saben lo que hace que nosotros, la gente, crea solamente por las señales y los milagros? Que nos siga por los panes y los peces como lo siguieron a Jesús. Jesús mismo le dijo, ustedes me siguen por las señales que yo hago. Ustedes me siguen por la comida, por los panes y los peces. Y no era algo que es bueno. ¿Por qué? Porque mi fe está fundamentada en algo que en algún momento va a perecer. Dios me sana de un cáncer, pero igual me voy a morir. Dios me saca de una situación financiera terrible, pero igual siempre voy a tener necesidad financieramente todos los meses, todos los años. Ahora, el Evangelio de Jesucristo es salvación eterna y es salvación del problema más grande que tiene todo ser humano, que es el pecado. Por eso nosotros debemos enfocarnos y predicar a Cristo. El problema, sé que es un problema a veces tener una enfermedad, es un dolor, no soy ajeno a eso, pero el problema más grande es nuestro pecado, de que somos enemigos de Dios. Por lo tanto, lo que tenía que ser predicado y hablado, y Felipe lo sabía, era hablar la palabra del Señor. Ahora, hermanos, aparece otro personaje acá en la iglesia, ¿sí? Porque recordemos que esto es la iglesia, ¿sí? La iglesia se forma así, se predica la palabra del Señor, hay alguien que predica la palabra del Señor, muchos creen, el Señor obra sanidades, obra milagros en medio de su pueblo también, pero dice el versículo 9, ¿quién estaba ahí? Un tal Simón. ¿Qué dice que era este Simón? Era un mago, era un hechicero. No encontré muchas explicaciones acerca de Simón. Lo más cercano, el historiador Flavio Josefo habla que Simón era era un personaje que había comenzado el gnosticismo, ¿sí? Él era un hechicero, sus artes mágicas, engañaba a mucha gente. Dice que inclusive hacía señales y muchos creían que ese era el poder de Dios. Pero era un engañador, y él mismo lo sabía. Ahora, fíjense que dice que estaba este Simón viendo
todo lo que hacía Felipe. Veía cómo las señales que Dios hacía por medio de Felipe. Y él estaba maravillado con Felipe, con todo lo que pasaba. Pero fíjense cómo después Pedro sabe cómo era su corazón, ¿no? Dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También, ¿quién creyó? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Hermanos, Simón el mago es un ejemplo de aquellos que creen por las señales, que están maravillados por las cosas que pasan. Y es más, quieren eso, y buscan eso, y siguen eso. Y le hablan acerca de grandes milagros y ¡wow! Este es el poder de Dios. Y dice que él estaba admirado por Felipe. Pero a Simón el mago le partió la cabeza cuando vinieron Pedro y Juan. Fíjense lo que dice. El 14. Cuando los apóstoles que estaban, ¿dónde? En Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Qué hizo la iglesia? Porque esto no fue Pedro y Juan diciendo, Juan, ¿me acompañás a Samaria que vamos a ver tenemos 3 días libres, vamos a Samaria a ver qué pasa? No, la iglesia dice que envió a Pedro y a Juan. Dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, se allegaron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces dice que les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo, si Felipe hacía esto, pero estos que son apóstoles son más grandes que Felipe y hacen cosas mejores. Se maravilló tanto que les dijo, ¿cuánto vale lo que ustedes tienen? Les ofreció dinero para comprar eso. Ahora, yo me hago una pregunta. Si el versículo 13 dice que creyó Simón y se bautizó, ¿esto es una evidencia de que verdaderamente él es un cristiano? No. Porque él creía que estas cosas se compraban con dinero. Por eso su corazón no era recto delante de Dios. Por eso, hermanos, es importante nosotros examinarnos. Por eso es importante saber que en la iglesia de Cristo pueden pasar estas cosas. Por eso, hermanos, no me quiero detener mucho por el tiempo en lo que es lo que habla de la imposición de manos, de recibir el Espíritu Santo, pero solamente hacer una aclaración. El hecho de la imposición de manos era algo que los judíos hacían sobre las personas, no porque saliera un poder especial de ellos. Era algo que hacía el sacerdote, era algo que ellos hacían como confirmando una obra en la cual Dios había hecho. Y el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo de que los judíos habían creído a Cristo, la manifestación era que ellos testificaban, que además Dios le permitió hablar y testificar en otras lenguas el Evangelio de Cristo. A otros que estaban ahí que no hablaban las mismas lenguas porque habían venido de distintas regiones para la fiesta de Pentecostés, dice que escuchaban hablar a hombres que nunca habían aprendido ese idioma, estaban testificando a Cristo, las maravillas de Cristo en el idioma que ellos hablaban y le entendían. Esto es un don de Dios, que Dios lo dio a la iglesia en este tiempo. Y hermanos, yo esto quiero dejar claro, Dios hoy lo puede dar también. Pero en este tiempo especial era necesario porque el Evangelio de Cristo tenía que ser predicado, Cristo dijo, en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra.
No había tiempo para aprender un idioma entre el pueblo común. No había tiempo para ir a una universidad a aprender otro idioma y testificar de Cristo. Dios tuvo que obrar soberanamente, tuvo que dar ese don para que testifiquen de sus maravillas en otras lenguas. Y eso es un don de Dios. Eso es una gracia de Dios. Por eso, hermanos, hoy, si yo comienzo a hablarles en otro idioma a ustedes, ¿van a ser edificados? No. Si todos hablamos el mismo idioma y yo puedo predicar a Cristo en esta lengua, ¿para qué le voy a pedir a Dios otra lengua? Salvo que me lleve a Alemania y digo, Señor, me gustaría testificarle. Imagínense que Dios dice, bueno, abrí la boca, yo la voy a llenar. Y empiezo a hablar de las maravillas de Dios en esa lengua. Eso es un don de Dios. Eso es algo de Dios. Pero hermanos, tengamos presente el tiempo que la iglesia estaba viviendo en este tiempo. Ahora, la señal del Espíritu Santo de que ellos, porque recuerden que judíos y samaritanos no se podían ver. Ahora, judíos habían creído en Cristo. Ahora, gentiles iban a creer en Cristo. Pero iba a pasar una cosa. Los judíos iban a decir, no, nosotros hacemos más señales y Cristo tiene con nosotros algo especial porque somos judíos. Estos son gentiles y van a creer, bueno, como lo último. Pero necesitaban tener las mismas manifestaciones del Espíritu Santo que tuvieron los judíos. Por eso viaja Pedro y Juan para que ellos puedan tener la misma experiencia que tuvieron los judíos. Y para que le puedan decir, tienen la misma experiencia que nosotros, entonces somos todos hermanos, somos todos un pueblo, tanto judíos como gentiles. Por esa es la razón que dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por eso es que dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, haciendo esta aclaración de lo que es el Espíritu Santo, todos nosotros, cuando el Señor nos llama a su gracia, somos salvados por Él, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo es que nosotros hablemos las maravillas de Dios, testifiquemos a Cristo y que nosotros también podamos orar por la iglesia, por hermanos que están enfermos y Dios en su soberana gracia los sane o los salve. Porque es esa manifestación del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, Simón, vamos a centrarnos en Simón. Simón vio todas estas cosas, dice que Simón miró, se sorprendió y dijo, diciendo, dadme también a mí, el versículo 19, este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjense que estaba pensando, entonces, no entendió nada, ¿no? Porque no es que recibís el Espíritu Santo por medio de un poder que viene y sale poder de mi cuerpo. Esto es algo que es de Dios, es una manifestación del Espíritu Santo de Dios, marcando como un sello a los que son de Él. Y una de estas cosas era que Él lo que quería hacer veía todo lo que pasaba. Había milagros, hablaban en otras lenguas, eran cambiados, transformados. Y Simón era algo que él no podía hacer, engañando con sus artes mágicas. Esto era algo aún mayor. Pero él se creía que lo podía comprar, con dinero. Entonces, fíjense que dice el versículo 22. 20. ¿Qué le dijo Pedro? Alguien que lo quiera leer. Entonces Pedro le dijo, el dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fíjense, hermanos, hay algo que es claro, ¿no? No es posible comprar o vender el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro se da cuenta de la actitud de Simón
Y en el versículo 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro revela el corazón que tenía Simón. Dice que su corazón no era recto delante de Dios. Ahora el versículo 22, ¿qué dice? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjense que el versículo 24 dice, el 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso le dice Pedro. Ahora el versículo 24, fíjense que Simón dice, rogad por vosotros, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermanos, Simón había creído a lo que predicaba Felipe, pero Simón no se había convertido. O sea, él lo que quería, tenía un corazón, no era recto delante de Dios. Y Simón lo que quería hacer solamente quería obtener ganancia de estas cosas. Ahora, Simón tenía un temor de Dios. Por eso les dice, rogad por vosotros. Ahora, encontramos a Pedro directamente, no Pedro diciéndole, te vas a ir al infierno, arrepiéntete, vas a ir al infierno. Pedro le está diciendo primeramente, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces ahí sí el 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Pero fíjense que le da una opción de arrepentirse porque podía creer. De arrepentirse porque verdaderamente él podía creer en Cristo y él podría ser un creyente. Pedro lo que le está diciendo ahí es que era posible que él se pudiera arrepentir y Dios lo pudiera perdonar. Por eso dice el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos, en la iglesia de Cristo hay personas que piensan así, que quieren lo mismo, pero no por eso nosotros no podemos decirle, andate, sos un pecador, no tenés parte ni suerte en este lugar. Fíjense que Pedro lo que le dice acá, si tu corazón está así, no es recto delante de Dios. Si tu corazón dice que Dios tiene que perdonar los pensamientos de tu corazón, porque ese corazón no es recto delante de Dios, pero te podés arrepentir para poder creer en Cristo. Y ahí quedó Simón. No se sabe más de la historia de Simón. Posiblemente por los pocos escritos que hay de Simón el Mago, siguió siendo el mismo gnóstico y nunca se arrepintió. Pero hermanos, encontramos acá que nosotros vamos a tener consecuencias por no buscar solamente las cosas del Señor por ganancia propia. ¿Qué beneficio hay si yo me quiero acercar a Dios solamente porque Dios tiene que obrar un milagro conmigo, porque yo me siento bien con Dios, solamente por un beneficio personal? Si yo busco a Cristo solamente por las señales, por lo que Cristo hace. Y acá está Simón, obrando de esa forma, queriendo tener algo de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros predicamos a Cristo, lo más importante central, es la cruz de Cristo. No podemos quitar la cruz de Cristo, ni desde el lugar que se predica el Evangelio, ni nosotros podemos quitar la cruz de Cristo en nuestra predicación. Me topé con un video de 5 o 6 minutos que realmente me dio tanta indignación, viéndolo, tratando de buscar algo de Simón el Mago en el entorno histórico, para poder agregar algo más. Y aparece este hombre que lo apodan
como se dice dinero en inglés, y su apellido es como la estrella mayor de la noche. Podríamos decir así. Este hombre habla acerca de este texto y por curiosidad me dio de verlo. Dice, primero burlándose de Pedro, él interpreta, él mismo le dice a toda la iglesia, este hombre, Cash Luna, le dice, Pedro, ¿saben lo que Pedro quería hacer acá? Dice este hombre, Pedro quería hacer que Simón el mago muera, como hizo con Ananías y Zafira. Como venía tan cebado Pedro de que a Ananías y Zafira le había pasado eso, también quiso que a Simón le pase eso. Porque dice este hombre Cash Luna, dice, lo que hizo Simón el mago no está mal, que le haya ofrecido dinero. Pedro le tendría que haber dicho cómo obtener el Espíritu Santo. Fíjense la barbaridad que llega a decir. Dice que lo que Pedro quiso hacer es agarrar y decir que cuando dice tu dinero perezca contigo, que automáticamente cayera comido por gusanos o que cayera muerto, como le pasó a Ananías y Zafira. Terrible, hermanos, esa interpretación. Y él hace una burla grotesca de lo que Pedro dice acá. Porque dice que Pedro le dijo eso y Simón no se murió. Y repite y una y otra vez dice que tu dinero perezca contigo. Y él inclusive hace énfasis, dice que perezca te digo. Que Simón no pasó nada, no se murió. Hermanos, qué desviado tiene que estar un hombre para tener esa interpretación de la palabra del Señor. Y toda, lamentablemente, y esto es lo peor, miles riéndose de ese mensaje y asintiéndolo. Ahora, pensemos esto. ¿Qué puede llevar eso a la iglesia? La iglesia que Dios dice que Él compró con su sangre. Que falsos maestros vengan y enseñen esto. Y enseñen estas cosas. Tuerzan la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, así como lo hacía Felipe, Pedro y Juan? Pero van a venir personas como Simón el mago que van a querer comprar eso, van a querer torcer la palabra del Señor, pero nosotros debemos estar firmes. Y ese es el propósito de la iglesia de Cristo. Primeramente, anunciar el Evangelio de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Y saber que Cristo tiene poder para hacer grandes señales, milagros, pero no es lo central en el Evangelio, sino que lo central es que muchos crean la palabra del Señor. Por último, vamos a ver cómo se fue Pedro, el versículo 25. Dice que ellos se volvieron y se volvieron, como vieron que en Samaria habían hecho tantos milagros, tantas maravillas, ellos hicieron una campaña en toda Judea diciendo, vengan esta noche a ver, a recibir su milagro. Hoy, de 20 a 22, gran campaña de sanidad y milagros. No, ¿qué dice el versículo 25? Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hermanos, ese es el propósito de que cómo la iglesia cómo tiene que crecer, cómo tiene que ir creciendo, por medio del anuncio del Evangelio de Jesucristo. Lo que Cristo haga es por gracia de Él y es por misericordia de Él. Si a Él le place hacer señales, milagros y maravillas, gloria a Dios. Pero lo central es anunciar el Evangelio de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos compartir esta porción de tu palabra, Señor. Señor, así como tú dijiste que iban a ser testigos en Jerusalén
en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, Señor. Nosotros hoy estamos siendo testigos de estas cosas, hasta lo último de la tierra. Señor, te rogamos que como iglesia no desviemos el mensaje, Señor, que fue predicado, Señor, desde el primer tiempo de la iglesia. Esta doctrina, la doctrina de Cristo, Señor, que sea predicada, que sea aprendida, Señor, por nosotros. Y que, Señor, podamos anunciar correctamente tu palabra. Señor, llévanos a pensar qué estamos haciendo hoy por la extensión del Evangelio. Señor, llévanos a meditar si estamos en medio de dificultades y problemas y si esto nos lleva a glorificarte a ti verdaderamente para que otros crean. Señor, míranos, Dios, no queremos solamente creer por conveniencia, como hizo Simón. Señor, no queremos sacar algún beneficio egoísta o material, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder comprender, Señor, y hablar entre nosotros tu palabra sabiamente, Señor, y verdaderamente testificar a otros para qué tú has venido, Señor. Para qué, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, allí tú diste tu vida, Señor. ¿Por qué fue esa sangre derramada, Señor? Para librarnos de la ira de Dios, para librarnos de la muerte. Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, hemos aprendido que tal vez podemos tener temor tuyo, pero hacerlo incorrecto, Señor. Señor, haznos tener un temor santo, Señor, hacia ti, y que podamos obrar de acuerdo, Señor, a ese temor que vos pones en la vida de tus hijos, para que crezcamos en santidad, crezcamos en gracia y prediquemos tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, que todo esto que hemos hablado podamos meditar en nuestras casas, podamos sacar más provecho, Señor, de este mensaje. Que mis hermanos puedan examinar aún más esta palabra, Señor, y que sean fieles, Señor, como los de Berea, para saber si todas estas cosas son así, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén.